Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy traemos la segunda y última parte de la entrevista a Pablo Vázquez Justés. Pablo es triatleta, es doctor en ciencias del deporte e integrante del grupo de investigación Complex System in Sports para la investigación de la complejidad y el deporte. En este episodio terminaremos la charla hablando de cómo la complejidad se puede aplicar en el mundo del entrenamiento actual y también hablando de algunos conceptos que nos quedaron por aplicar, como los conceptos de histéresis o las distintas formas en las que la complejidad nos puede ayudar a ver mejor el mundo. Antes de empezar, recordaros que tenéis la web de ciclismoevolutivo.com, donde tenemos formaciones para que aclaréis conceptos y para que aprendáis absolutamente todo lo necesario para que seáis capaces de planificar y llevar con éxito vuestro propio entrenamiento. Y es que tenemos desde el curso de principios fundamentales, donde hablamos del proceso de adaptación, de la alostasis, de las decisiones en el entrenamiento, en definitiva, de lo más fundamental, al curso de diseño de intervalos, donde explicamos qué intensidades deberíamos entrenar, por qué y cómo, el curso de periodización del entrenamiento, de cómo planificar y cómo plantear todos estos entrenamientos en el tiempo, cómo organizar semanas, meses o años, a cursos un poco más específicos, como el curso de entrenamiento de fuerza, para saber cómo entrenar tanto en gimnasio como la fuerza en bici, la fuerza en casa, core, etcétera. Curso de análisis de datos, tanto en Orden Cheetah como en WKO5, así como un curso que creo que es fundamental, que es el curso de percepción de esfuerzo, donde vemos cómo podemos aprender a interpretar nuestras sensaciones o las de nuestros deportistas a la hora de tomar buenas decisiones en cuanto a cuándo entrenar o cuándo descansar. Echar un vistazo al menos a las reseñas porque está muy bien. Prueba de ello es que más de 4 de cada 5 alumnos han repetido con al menos otro curso. Y así vamos con la entrevista. No sé si a ti te pasa, pero a mí me da la sensación de que esto de la complejidad a nivel intelectual es una locura. O sea, son términos muy nuevos, conceptos súper técnicos, ¿no? Pues bueno, al final es un campo al que no estamos adaptados, ¿no? Venimos de la ciencia del deporte, la mayoría de la gente no está adaptada. Pero a la vez, a nivel práctico, lo veo como una vuelta a los orígenes, a lo lógico, ¿no? A lo normal. No sé, yo lo veo como ver, oye, mira, es las percepciones, esto es lo que hay, o sea, olvídate, no, es como, se trata de olvidarte de muchas cosas que has dado por hechas, que ahora dices, oye, pues esto no cuadra tanto, ¿no? Y quizás por la dificultad en hacer cualquier tipo de predicción, ¿no? O la imposibilidad de hacerla, o por el poco conocimiento que se tiene ahora, ¿no? Pero es casi, ¿no? Lo veo como una vuelta a los orígenes. Sí, bueno, se trata un poquito de desaprender para volver para aprender, ¿no? Sí que es verdad que las ciencias del deporte han estado muy dominadas siempre por la medicina deportiva y por la psicología, pero cada una con una terminología muy concreta. Y eso ha dificultado mucho la información, cómo se ha trasladado la información, esa información a la práctica. Entonces, lo que sí que es verdad que propone la teoría de sistemas dinámicos y las ciencias de la complejidad es un poco abordar todos estos temas de forma más transversal. Es decir, que a través de estos conceptos podamos explicar fenómenos que se dan a diferentes niveles, a diferentes escalas, y que entre ellos están relacionados, ¿no? Entonces, sí que es verdad que intenta simplificarlo todo mucho más. O sea, aparte de que es verdad que los conceptos son más complicados a la hora de entender, porque son conceptos que vienen de la matemática, son conceptos que provienen de la física, es decir, un parámetro de orden, como os he explicado antes, ¿no? El término es difícil de entenderlo si lo explicas desde el punto de vista físico, ¿vale? Pero si lo trasladas y dices, bueno, parámetro de orden, por ejemplo, es la cadencia de pedaleo. Y cómo va variando la cadencia de pedaleo en función a cómo la fatiga se va acumulando. Es más simple, es mucho más simple. Entonces, entender que si, por ejemplo, un día que vas a salir a entrenar, la frecuencia de pedaleo no la puedes mantener igual que la mantenías el día anterior porque te cuesta mucho más, quiere decir que seguramente te has pasado de entrenamiento los días previos o tu estado no está para realizar el entrenamiento que te tocaba hoy. O al revés, o puede ser que sí, puede ser que
que vayas mucho mejor, ¿no? Entonces, con ese indicador más sencillo, puedo obtener mucha información. No hace falta irme a tipos de fibras musculares, no hace falta irme a modelos más cognitivistas, más... Entonces, yo creo que intenta la teoría de la complejidad, siendo más difícil entender los conceptos, creo que intenta ser más sencilla a la hora de explicar los fenómenos que se dan en la naturaleza. Sí, hablando un poco de esto, porque nos hemos quedado, que nos ha faltado comentar, hablando de las fases del entrenamiento, ¿qué métrica o de qué formas tenemos de medir pues cómo evoluciona esta inestabilidad durante el ejercicio, ¿no? Y el concepto de histéresis, bueno, me gustaría que nos lo aclarara un poco. Sí, a ver, concepto de histéresis al final es un concepto también que proviene de la física, de la matemática, también de la ingeniería, y es digamos, la memoria que tiene un comportamiento cuando es sometido a un parámetro de control. Es decir, por ejemplo, el concepto de histéresis se ha utilizado mucho para medir la durabilidad de los materiales. Es decir, yo cojo un material, pongamos, por ejemplo, un cuadro de bici, ¿vale? Intento ver la resistencia de ese cuadro de bici ante posibles caídas, posibles golpes, etcétera, etcétera. Entonces lo someto a una tensión. Cuando esa tensión va creciendo, el cuadro se va poniendo más rígido, ¿vale? Entonces tú ves que esa tensión sube. Cuando cesa esa tensión y vuelve otra vez por el mismo camino que ha subido, el comportamiento o la estructura del cuadro vuelve otra vez a su estado estable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese concepto lo hemos trasladado o lo hemos llevado a cómo, por ejemplo, un organismo responde ante un estímulo. Es decir, si tú aplicas una carga y esa carga, digamos que la vamos a establecer como de forma piramidal, es decir, y como un espejo, es decir, que sube y luego vuelve a bajar en la misma dirección igual, la respuesta del organismo, y sobre todo nosotros lo midimos a nivel de frecuencia cardíaca, nosotros lo que y de percepción del esfuerzo, lo que esperamos es que si fuera ideal, y volvería por el mismo camino. Si tú aplicas una carga, aumentas la carga, la aumentas y cuando la disminuyes, vuelves igual. Sin embargo, el área de histéresis, que es el concepto de que vuelves o bien por encima o bien por debajo, cuando es una histéresis negativa, ¿vale? Nos da o nos indica si los sujetos están más adaptados o menos adaptados al ejercicio. Entonces, los artículos que tenemos de histéresis, o el que tenemos de histéresis, lo que hicimos fue coger a 3 grupos de sujetos, un grupo de sujetos, bueno, básicamente triatletas, 2 grupos de triatletas, uno muy entrenado, de élite, otro entrenado, pero de grupos de edad, y luego estudiantes de aquí del INEF, que eran físicamente activos, pero no eran ciclistas, no eran gente que se dedica al rendimiento o no entrenase rendimiento. Entonces, a todos ellos les hicimos una prueba, tanto en tapiz de carrera como en bicicleta, incremental. Entonces, iba incrementando hasta que ellos reportaban una percepción de esfuerzo de un 18 o 19, en una escala de Borg del 6 al 20. ¿Vale? Entonces, cuando reportaban ese valor, volvíamos a bajar la carga en el mismo sentido. Entonces, lo que observamos es que las frecuencias cardíacas, sí que es verdad que todos vuelven con valores superiores a los valores de la fase de carga, de descarga y descarga, vamos a decir, ¿no? Entonces, la fase de carga tenía unos valores, cuando hicimos la fase de descarga, tenía unos valores superiores. El área variaba en función de si eran gente entrenada o gente no entrenada. Los no entrenados eran un área muy grande. O sea, tenían mucha diferencia entre la fase de carga y la fase de descarga. Si digamos que no les bajaba la frecuencia cardíaca, que se quedaba arriba y no bajaba. Se les quedaba arriba e incluso en las primeras de descarga, las fases de descarga les subía. ¿Vale? Incluso les subía. Y luego sí que vimos que los que estaban más entrenados, o sea, los que estaban entrenados sí que era menor y los que estaban muy entrenados era muy pequeño. Prácticamente sí que había diferencia, pero era más baja.
sea, prácticamente había una variación poca. Lo curioso es que en la percepción del esfuerzo, en el grupo de estudiantes se da la misma dinámica que la frecuencia cardíaca en la percepción del esfuerzo, es decir, suben con una percepción de esfuerzo y al bajar en los mismos valores de carga reportan una percepción de esfuerzo superior a la fase de carga. Si en la fase de carga, por ejemplo, a 100 vatios percibían, en 6 a 10 percibían un 10, ahora estaban percibiendo en la fase de descarga un 12. ¿Vale? Los que eran entrenados, pero no élite, también daban unos valores superiores, pero también más pequeños. ¿Vale? Y en las últimas se produce un cruce. Es decir, cuando ya estaban en las últimas cargas de la fase de descarga, que es las primeras de la fase de carga, ya daban un valor por debajo del que habían percibido al inicio del ejercicio. ¿Vale? Y eso, en los élite, se daba en las cargas ya superiores. No la inmediatamente superior, pero sí en la carga segunda o tercera, ¿vale? Por debajo. Ya se da ya perciben que la carga está bajando, por lo tanto ya perciben que la carga es menor y reportan unos valores ya mucho más bajos que los de la fase de carga. Curiosamente eso no se da en la frecuencia cardíaca, pero sí que se da en la fase de o sea, cuando medimos la percepción de esfuerzo. Entonces, ¿qué nos indica esto? ¿De qué puede servir? Pues, por ejemplo, nos puede servir para entender que las personas que están poco adaptadas al ejercicio muestran siempre unos valores o van a mostrar un área muy grande comparado a gente que está adaptada al ejercicio, ¿vale? También que la gente que está muy acostumbrada a ejercicio de competición es muy capaz de percibir pequeños cambios en la carga de trabajo y la carga de entrenamiento, y que eso también conlleva que en la misma carga de entrenamiento, dependiendo de cuándo la apliques, puede producir un efecto u otro, ¿vale? Tanto a nivel de motivación, tanto a nivel de desgaste metabólico, o sea, dependiendo de cuándo aplicas una misma carga, puede producir dos efectos totalmente diferentes. Yo creo que es muy importante. Sí, eso es que este concepto nos diría que tenemos que disociar esta creencia de la relación lineal o estricta entre los vatios, por ejemplo, y la fatiga acumulada, la fatiga realizada o el estrés metabólico, como queramos llamarlo, porque no es así, ¿no? Entonces, cuando la gente quiere decir, he sumado a lo largo del entrenamiento tantos minutos en tal zona, ¿no? Pero eso, en realidad, depende mucho más de lo que hayas hecho previamente, ¿no? O sea, no puedes decir que por estar pedaleando a unos vatios estás generando cierto trabajo. O sea, eso no, esto no lo demostraría, ¿no? Sí, totalmente. Sí, eso es. Al final, y lo mismo podría pasar con el lactato, con el oxígeno. Y otra pregunta aquí importante de este sigo que me surge ahora, escuchándote, es que, o sea, ¿por qué son tan importantes o por qué ocurren estos cambios que hemos visto en la percepción de esfuerzo? Por ejemplo, cuando vemos que su dinámica se vuelve más inestable o que solamente sube o que no es la misma subiendo en esta histéresis, ¿no? No es la misma la percepción de esfuerzo a 100 vatios cuando estamos subiendo que bajando. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con que las sinergias que está generando el organismo son más exitosas o son más adecuadas? ¿O crees que es un aspecto motivacional? ¿Por qué crees que ocurre? Yo creo que es más por esta información o memoria histórica que se produce en el organismo, ¿vale? Es decir, seguramente mucha gente cuando ha empezado a hacer un ejercicio o cuando ha salido a entrenar con la grupeta, cuando ha salido y se sale a fuego, se sale muy rápido, luego cuesta mucho de bajar a nivel sobre todo metabólico, cuesta mucho bajar pulsaciones, incluso cuando vas más bajo, ¿vale? Y la percepción que tienes posiblemente cuando vas más lento es de que, hoy vaya palizón que nos estamos metiendo, nos hemos metido, ¿no? Entonces yo creo que viene más a explicar que lo que hemos hecho previamente condiciona lo que vamos a hacer después, ¿vale?
Y eso significa que seguramente cuando aplicamos una serie de cargas durante unos días consecutivos, al final vamos a generar una serie de dinámicas que en el futuro va a condicionar lo que vayamos haciendo, ¿vale? Y eso necesariamente va a producir que nuestro cuerpo tenga que buscar nuevas energías, nuevas formas de organizarse si quiere mantener ese nivel, ¿vale? Entonces, esa historia, esa memoria de cómo condicionan las cargas previas a las posteriores, incluso cuando son de bajada, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando hablamos de este concepto. De cómo, por ejemplo, yo cuando realizo, o si, por ejemplo, una cosa que nos pasa a muchos, cuando metes un tipo de trabajo muy intenso, una intensidad muy elevada en un día determinado, seguramente si al día siguiente intentas volver a provocar un estímulo de la misma característica, de la misma magnitud, tu cuerpo todavía está en esa fase, digamos, de subida, ¿vale? Entonces, lo que le va a costar al cuerpo va a ser el doble de trabajo o mucho más trabajo que si no has provocado ese estímulo el día anterior, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, muchas veces observo, ¿no? Muchos deportistas en redes sociales que, por ejemplo, cada día meten series y cada día están haciendo trabajo de intervalos, ¿vale? Y cada vez más fuerte. Claro, yo pienso, o sea, es que te vas a lesionar. Es que va a llegar un punto que esa intensidad de trabajo no la vas a, por acumulación, no vas a poder. Es decir, cuando tu cuerpo todavía está asimilando lo que hizo el día anterior, le vas a meter otro estímulo del mismo tamaño, ¿vale? Que posiblemente lo perciba el organismo como el doble de trabajo porque todavía está recuperándose del día anterior, ¿vale? Entonces, yo creo que esa manera de buscar, esas sinergias al final, lo que buscan es eso, esa manera de autoorganizarse. Pero la esteresis lo que nos da más información es de esa, digamos, esa historia que tiene, o esa memoria histórica que tiene el organismo, ¿vale? Entonces, a través de o explicarlo a través de la sinergia, pues por ejemplo yo te diría, claro, a través del concepto de autoorganización, yo al día siguiente pues intento un poco mirar a ver cómo puedo entrenar esto, a ver cómo puede el cuerpo buscar esa solución, pero al final lo que va a ocurrir es que vas a entrar en esa tercera fase de la fatiga y al final vas a tener que parar, ¿vale? Sí. No sé si me he explicado. Sí, te he explicado, a lo mejor que no me he explicado yo, ha sido bien con la pregunta, porque bueno, esto lo he entendido, pero por ejemplo me refiero, o sea, cuando tú estás ejercitando, imagínate, estás haciendo 20 minutos al máximo, ¿no? O sea, o a una intensidad predeterminada, ¿vale? A unos vatios. O sea, y son altos. O sea, lo que no cuadra con los modelos de fisiología es que tu percepción de esfuerzo disminuya. O sea, que suba cada vez es lo lógico, ¿no? Porque cada vez, en teoría, tienes más desgaste. Pero que haya esa bajada de repente, o este segundo aliento que a veces pasa, ¿no? Que a mí me ha pasado que tú vas en una carrera y vas al límite sufriendo al grupo y de repente es como que aguanta un poco y de repente te vuelves a encontrar bien, ¿no? Y me ha pasado en carrera, me ha pasado incluso en sauna intentando forzarme al máximo, ¿no? Y de llegar a un punto de ahogo, de que no puedes más y aguanta un poco más, ¿sabes? Como mentalmente, y de repente tenía como un segundo aliento y estaba otra vez bien, hasta que ya el segundo ya sí que me salía, pero entonces esto tiene, ¿sabes? La pregunta es, ¿tiene algo que ver, pues eso, con la sinergia o con alguna forma de autoconfiguración? Porque, claro, en teoría no tendría sentido que tu percepción de esfuerzo de repente disminuya cuando la fatiga siempre va más. Sí, a ver, es una paradoja. Realmente hay un artículo que también ahora me viene a la memoria, es un artículo que hacen un trabajo de diferentes intervalos en subida y en bajada, ¿vale? Pero diferentes. Nosotros lo hicimos seguido, ¿vale? O sea, nosotros hicimos toda la prueba seguida y es lo que hacen es unos intervalos de subida y unos intervalos de bajada, pero con descansos entre medio. Y entonces creo que lo hacían dos días diferentes. Y les pasaba un poco lo mismo. O sea, a nivel metabólico había una respuesta, pero a nivel de percepción de esfuerzo era diferente. Es decir, les cambiaba, ¿no? Teóricamente tenía que seguir subiendo, como tú dices, pero a ellos también les bajaba.
Entonces, esta paradoja que se da, yo creo, o por lo que yo vi un poco, es, por ejemplo, que la gente que está acostumbrada a llegar a límites y se acostumbra a buscar esos límites, como tú me dices, ¿no? Yo llego a este punto de que aguanto un poco más, tengo ese segundo aliento, que es una reconfiguración mayor de una nueva solución que tú encuentras a solucionar la tarea, ¿vale? Pero sí que es verdad que a nivel de... O sea, eso lo puedes mantener, porque esto es complicado de explicar. Sí, ya me imagino. Es complicado de explicar, porque claro, el concepto de sinergia, tú dirías, bueno, sí, yo sigo, ¿no? Yo empiezo a tal, mi cuerpo quiero que siga, entonces busco esa autorganización. Esto lo vimos muy claramente, por ejemplo, en el ángulo del codo, como al final todo el mundo intentaba, incluso colocándose de manera, o sea, en la silla para hacer el curl de bíceps de cualquier manera, modificando todo el cuerpo, hasta que al final hay un momento en el cual tienes que claudicar, ¿no? O sea, tienes que soltar la barra y tienes que parar. Eso nosotros lo identificamos como una transición de fase. Y otra cosa, que es una transición de estado. O sea, es decir, pasas de un estado totalmente rígido en el cual el cuerpo ya, todas las sinergias de tu cuerpo están trabajando al unísono, todo tu cuerpo está dominado por esas frecuencias que salen, digamos, a nivel muscular, hasta a nivel mental y motivacional, a que esta sería la fase, digamos, la fase 3, ¿vale? A la fase de suelto la barra, y eso es un cambio de estado. Ya paso a otro estado, que es el cual ya necesito descanso, ¿vale? Porque si no, a lo mejor realmente sufrirías un problema de salud ya mayor si sigues aumentando. Pero lo que yo sí que me di cuenta con el tema de la histeresis es que cuando ellos, o los deportistas muy entrenados, estaban en un régimen que para ellos es familiar, cualquier variación en ese sentido decreciente, ellos ya la percibían como, esto ya está de bajada. Es decir, en mi opinión, se conocían mucho mejor que los estudiantes, ¿vale? Es decir, eran capaces de diferenciar cuando realmente la carga estaba subiendo y estaba bajando, y cuando ya notaban que las cargas iban bajando, iban decreciendo, ya notaban que la percepción era mucho menor. O sea, estaban más conectados a nivel de la carga externa que se estaba aplicando a la percepción que ellos sentían, ¿vale? Mucho más que las personas menos entrenadas y mucho más que las personas, obviamente, que no practicaban deporte o que simplemente eran un deporte recreacional, ¿no? Que tienen mucha más dificultad para percibir estos pequeños cambios. Entonces, por esto decía antes que la experiencia a la hora de conocerse, de autoconocerse, etcétera, es muy importante. Y la gente que normalmente se dedica a deporte de competición y ha competido y ha llegado al límite y ha llegado realmente a saber dónde están sus límites, es más consciente de todo esto, ¿no? Perfecto. Aparte de todo lo que hemos dicho, no sé si hay alguna cosa así que podamos decir de aplicación de todos estos conocimientos al entrenamiento general, o consideras que más o menos lo hemos tratado. Bueno, yo he intentado explicarme lo mejor posible, no sé si lo he conseguido, pero a ver, yo trasladado al día a día, sí que es verdad que creo que sobre todo deportistas y entrenadores necesitan, primero, que haya una codireccionalidad, quizá más de la que hay, ¿vale? Quizá también que haya mayor autoconocimiento por parte del atleta y que el entrenador sea más consciente de que tiene que escuchar al atleta, ¿vale? En el sentido de cómo te sientes, de que los cambios siempre se producen y se van a producir, y que esos cambios hay que estar muy atentos, ¿vale? Yo una de las frases, por ejemplo, que escuché una vez de Joel Fillol, que es el entrenador de triatlón, que ha sido entrenador de Mario Mola y de, varios top de élite mundiales, decía que la mejor forma
de monitorizar a un entrenador, a un deportista, es cuando el entrenador pone toda su atención en él. Entonces, yo creo que esto es súper importante, y luego que estas dinámicas, entender que estas dinámicas de cambio ocurren incluso cuando pensamos que todo está bien, que estamos en un estado estable, pero que estas dinámicas de cambio ocurren y que por mucho que intentemos cambiarlas, es difícil, es complicado. Perfecto. Bueno, yo lo que añadiría, ¿no? Aparte de todo lo que has dicho, es que hay que escuchar a deportistas, pero además también estar informados, ¿no? A conocer estos paradigmas, conocer estos recursos, porque al final sabes que podemos caer en la falsa trampa, ¿no? De estar escuchando a deportistas, pero no escucharlo, ¿no? Que yo sé que hay mucha gente que dice todo está conectado, todo está interrelacionado, pero luego actúan de forma simplista otra vez, ¿no? Y de forma reduccionista. Entonces, a ver, sí. Si lo sabes, tienes que aplicarlo. Sí que es verdad que normalmente nosotros cuando explicamos estas ideas y estas cosas, sí que es verdad que normalmente mucha gente que dice, no, pero si es que ya sabemos que todo está conectado y que el rendimiento es multifactorial y ya sabemos que depende de muchos factores. Sí, pero nosotros no decimos o no venimos a decir que todo es multifactorial y que depende de muchos factores, sino que depende de la manera en que se coordinan estos factores. Y dependiendo de esa coordinación es cuando nos va a dar un tipo de respuesta, nos va a dar otro, vamos a condicionar al deportista de una determinada manera, etcétera, etcétera. Y entender cómo eso se coordina de forma diferente, aquí está la gran diferencia. Si tú puedes decir, sí, es multifactorial, yo hablo con el médico por un lado, con el psicólogo por otro, con el fisiólogo por otro, con el fisioterapeuta por otro, y cada uno me explica una cosa. Pero luego a la hora de solucionar un problema, normalmente ninguno te da una respuesta satisfactoria, sino que integrar toda esa información es muy complicado cuando proviene de cada uno de una disciplina distinta. Entonces, por eso nosotros abogamos, o lo que explica la teoría de la complejidad, en las teorías de la complejidad, es que son más bien transversales, es decir, con unos conceptos, que esos conceptos son, digamos, al provenir de la ventaja que tienen es que al provenir de las matemáticas y al provenir de la física, son conceptos que son fácilmente medibles y por lo tanto fácilmente aplicables. Otra cosa es que sea difícil porque no tenemos la tecnología ahora mismo para aplicarlos. Pero tú puedes medirlos y los puedes explicar y puedes decir, mira, estable es cuando se da estas circunstancias e inestable cuando se da estas otras. ¿Vale? Pero eso es transversal. Es decir, lo puedes aplicar al estado de salud, lo puedes aplicar a las especies, lo puedes aplicar a multitud de fenómenos que se dan en la naturaleza. Pero cuando es multifactorial, lo que necesitas es que cada uno te dé un punto de vista y cada uno con su lenguaje además específico, lo cual hace que todavía sea más difícil entenderse. Claro, eso es exactamente, además que es creo que el error que comete la mayoría de la gente, ¿no? Al acercarse a esto, ¿no? El decir, no, venga, vamos a crear un equipo multidisciplinar y vamos a ver el mismo objeto, lo vamos a ver pero de diferentes ángulos. Y no, a ver, lo que quiero es comprender el objeto, no verlo desde diferentes sitios. Claro, claro, cada uno te da su opinión y cada uno te explica más cómo abordaría el problema desde su perspectiva, desde su disciplina y cómo a él le han enseñado. Entonces, claro, aquí tienes el problema añadido de que yo, porque soy maestro y también veo cómo funcionan las escuelas, tendemos desde pequeños a tener primero que el maestro es el que tiene la solución y por lo tanto nosotros no sabemos y tiene que ser él el que nos enseña, cuando no siempre es verdad. Y segundo, de que utilizamos todos un lenguaje diferente, es decir, si hablamos de matemáticas, solo hablamos de matemáticas. Si hablamos de lengua, solo hablamos de lenguaje. Entonces, eso se traslada a que luego la medicina utiliza un lenguaje muy concreto, la psicología utiliza un lenguaje muy concreto,
A lo mejor están hablando de cosas muy similares o muy parecidas, pero que cada uno con su terminología distinta parece que estén hablando de cosas totalmente diferentes. Claro, esto lo que pasa es que obliga a que el profesional, o sea, en este caso el entrenador, pero da igual que sea, tiene que saber de todo lo demás. Es que ya el entrenador tiene que saber de nutrición, de psicología, correcto, de complejidad y de mil cosas, ¿no? O sea, claro, de estadísticas, de matemáticas. No vale, es que si solo sabes de entrenamiento no vas a entender un sistema complejo porque solo vas a verlo desde un punto de vista. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si desde el punto de vista de la complejidad, si defines un estado estable, el estado estable lo puedes diferenciar para un médico. Bueno, pues puedes hablar con un médico de cuando hay estabilidad porque hay, por ejemplo, durante mucho tiempo no se ha cogido una enfermedad, vamos a decir, por ejemplo, a un psicólogo porque no has tenido problemas a nivel motivacional, ¿vale? Y cuando hablamos de inestabilidad es porque a lo mejor hay algún problema que te ha generado cierta inestabilidad a nivel mental o a nivel motivacional, no te apetece tanto entrenar, estás un poco más desanimado, o a nivel de salud estás inestable porque has cogido un pequeño catarro, has cogido una enfermedad, por lo tanto no puedes, tu cuerpo no responde de la misma manera, etcétera. Pero cada uno te explicará que claro, la salud y la enfermedad y la motivación son campos que únicamente pertenecen a su disciplina, que no están relacionados. Y un poco la idea de la complejidad es la contraria, es decir, a través de estos conceptos que son universales y que los puedes trasladar tanto a nivel cognitivo, a nivel mental, motivacional, como a nivel de salud, se explican por conceptos que son universales. Exactamente. Perfecto, Pablo. Pues creo que con esto está todo. No sé si hay algún tema que no hayamos dejado en el tintero que quieras tratar. No, bueno, no sé. No sé si me he dejado algo porque ya te dije que cuando yo empiezo a hablar se me va un poco el A ver, tiempo. no hemos dejado muchísimas cosas, muchísimos conceptos, pero bueno, tampoco es cuestión de hablar todo, porque es que claro, es que podríamos estar hablando 10 horas sin problema, ¿no? Y todo lo de, por ejemplo, orden y caos nos lo hemos dejado, ¿no? Y un montón de cosas que bueno, que creo que pueden dar para otro episodio más adelante, ¿no? Sí, bueno, yo encantado, sí, no tengo ningún problema. Sí que es verdad que todos estos conceptos son muy difíciles por son muy abstractos. Entonces, al provenir de unas disciplinas diferentes, a la gente le cuesta. Por ejemplo, el podcast que teníais de DFA, de Alfa 1, claro, el DFA es una medida que yo la he utilizado también para establecer los diferentes niveles de fatiga en el organismo, en el ángulo del codo, y es un concepto muy abstracto, realmente es muy complicado, pero sí que es verdad que cuando entiendes que esa medida, ese valor dependiente de la pendiente, dependiendo del valor de alfa, te explica que a nivel cinemático hay una serie de cambios que se recogen porque a nivel muscular y celular hay una serie de cambios que se están produciendo, entonces le encuentras sentido a la película. Ya entiendes que, claro, lo que se está produciendo a nivel celular está creciendo hasta implicar niveles mayores que son musculares, orgánicos, hasta estructuras de toda la musculatura y huesos para poder colocarte y mantener esos 90 grados, que te los dictamina por ese cambio en la pendiente de ese valor, ¿no? Entonces, estos conceptos por sí mismos son complicados y muy abstractos, pero sí que es verdad cuando los ves a la práctica son bastante de sentido común. Son bastante observables y decir, pues es que es verdad. Sí, bueno, el DF alfa que vosotros habéis medido, con el que tú trabajas, es lo mismo, el mismo análisis, pero claro, haciendo referencia al rango de movimiento del codo en vuestro estudio. Y aquí nosotros lo hablábamos más de los latidos del corazón, ¿no? Se aplica a la variabilidad de los latidos del corazón, pero que es el mismo, estoy convencido que es el mismo procesamiento, ¿no? Porque además,
me parece que se utiliza también en meteorología, ¿sabes? Para ver un poco los cambios de las Sí, fluctuaciones de hecho también se utiliza para las corrientes marinas, se ha utilizado, de hecho, de las primeras aplicaciones que había era para, para establecer, bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente de memoria, pero es una aplicación también fisiológica de, de cómo algunas proteínas cambian la manera de organizarse. Sí, que eso es lo guapo, es que al final los conceptos que aprendes aquí te sirven para tantísimos campos. O sea, de hecho, mira, esto ya es off topic, ¿no? Pero yo estoy haciendo algunos cursos así, a mí me gusta mucho lo que es la ecología y todo esto, la biología. Bueno, al fin, que me decía la gente, o algún amigo, pero ¿dónde vas? O sea, tú tienes que hacer cursos de entrenamiento, ¿no? Tú no puedes irte a estudiar, ¿no? Como las relaciones simbióticas entre diferentes especies. Pero yo interiormente, y todavía casi sin saber un poco de esto, interiormente ya veía que esto pasaba en el entrenamiento. Y, joder, por fin es como un marco en el que puedes, que dices, hostia, es verdad, ¿sabes? Es un marco donde puedo ponerlo todo, puedo encajarlo y donde los mismos principios de una cosa me sirven para entender otra. Y hay muchas cosas del entrenamiento que solamente del entrenamiento no las puedes entender porque estás cegado. Y entonces te alejas, abres el foco y, hostia, desde la ecología o desde la economía, otra gente o desde campos externos, lo puedes comprender y es brutal. Sí, por ejemplo, el DFA se aplica muchísimo en transacciones comerciales. La tendencia, el trend que se llama, ¿no? La tendencia que hay a que las acciones suban, las acciones bajan, la economía suba, la economía baje. Entonces, claro, cuando eso se lo explicas a alguien que proviene del mundo del entrenamiento, normalmente se te miran con cara de ¿pero qué me estás contando, no? Y es porque, yo creo que es porque hemos estado tan dominados por estas dos perspectivas, psicológica y médica en el mundo del entrenamiento, que nos han hecho perder de vista otros enfoques que son mucho más globales. Por ejemplo, esto en biología, los sistemas complejos en biología, hace muchísimos años que se trabajan y que se estudian, como las especies van variando, como el número de especies que haya en un ecosistema condiciona la supervivencia de otro o viceversa, o la propia extinción. Claro, todo esto, la adaptabilidad al cambio, como dependiendo de cómo cambia el entorno, las especies se adaptan mejor, se adaptan peor, ¿vale? De hecho, Natalia, por ejemplo, en algunas de sus presentaciones siempre explica, ¿no? El Tyrannosaurus Rex ha sido el animal teóricamente más fuerte que ha vivido en la Tierra, pero no ha sobrevivido. Han sobrevivido otros que se han adaptado mucho mejor al cambio de lo que le hicieron los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Sí, además que se puede aplicar es que hasta directamente a salud, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la microbiota. Los últimos enfoques ya son tratarlo como un ecosistema. Entonces tú te fijas en las interrelaciones entre las bacterias en vez de verlo, no sé, de forma más teórica, ¿no? O más tradicional. Sí, por eso te digo que cuando entras en este paradigma de la complejidad, sí que ves que estos conceptos los puedes aplicar a multitud de fenómenos que se dan en la naturaleza. De hecho, mi tesis es aplicar estos conceptos focalizados en el concepto de estabilidad, inestabilidad y transición de fase teóricamente fenómenos deportivos que nada tenían que ver, como son a nivel cinemático el ángulo del codo, como son los cambios en la percepción los cambios, los shifts que llamamos, ¿no? La percepción de esfuerzo, de si notamos que la carga sube, si notamos que la carga baja, etcétera, etcétera. Y el último artículo, que es el que te comentaba antes, que es a nivel social, ese artículo lo que explica es cómo emergen comportamientos violentos en el mundo del fútbol, en los espectadores concretamente, en función a las decisiones erróneas de un árbitro, ¿vale? Entonces, cómo al final emergen grupos de la variabilidad inicial de que, bueno, tú puedes tener una opinión sobre el árbitro y yo tener otra, a que cuando vemos que está equivocándose en contra de nuestro equipo, los dos acabamos pensando
que lo está haciendo aposta o que este tío nos está intentando fastidiar. Entonces eso puede llevar a que emerja un comportamiento agresivo y violento de querer agredir al árbitro. ¿Qué pasa? O se desvanece cuando ese estímulo deja de tener influencia, o sea, cuando ese parámetro de control deja de ejercer esa influencia. Entonces ya desaparece, cada uno se va a su casa y ya vuelve todo un poquito, digamos, a la normalidad. Pero estos conceptos se pueden aplicar muy bien a todo el entrenamiento, a todo el rendimiento. Sí, sin duda. Perfecto, Pablo. Pues nada, ha sido un placer tenerte en el podcast y nada, te deseo lo mejor y estaremos en contacto, claro que sí. Sí, bueno, el placer ha sido mío. Pues nada, un abrazo. Igualmente, que vaya muy bien.